Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Casi en punto de las 7, un poquito pasadas, un par de minutos pasadas, este martes arrancamos con nuestra conversación. Muchas gracias por conectarse y por mandarse sus puntos de vista, sus comentarios sobre el tema que hoy vamos a discutir, que inevitablemente es la reforma de justicia que tiene casi todos los reflectores encima, esta reforma de justicia con la que se despidió el gobierno anterior del Obrador, una de las dos más importantes junto con la de las Fuerzas Armadas que integraron a la Guardia Nacional. Esta reforma ha sido apoyada desde el primer momento por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la empuja, la mantiene y la reforma, la justicia camina, pero camina dando tumbos. De esto vamos a hablar hoy. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook. Y es que, como le decía, cada momento ha ido cambiando el panorama, el escenario, la situación para esta reforma que parecía caminar viento en popa después de que había salido con la mayoría calificada que obtuvo Morena en las urnas el pasado 2 de junio, esa mayoría calificada que le permitió hacer este cambio constitucional. Pero es un cambio constitucional atropellado que ya ha dejado ver contradicciones importantes entre la propia reforma y la Constitución, por ejemplo, sobre la designación o la manera de designar a el presidente de la Corte. Un artículo constitucional dice una cosa, otro artículo constitucional dice otra, y eso obligará necesariamente a tener que hacer, como hoy reconoció Ricardo Monreal en el Congreso, una nueva reforma. Pero esto no es solo el único punto debatible o que hoy atrapa la discusión en torno a la reforma, sino también la admisión que ha hecho la Corte para revisar la constitucionalidad de la reforma, incluso antes de recibir una controversia en forma, que es la que presentó el gobierno de Guanajuato. Estamos en un viaje hacia lo desconocido, porque el próximo 16, según los transitorios de esta ley, tendría que presentarse la convocatoria para la elección de magistrados, jueces y ministros. Y hay que recordar que la ley electoral establece que no se pueden hacer cambios a la ley 30 días antes de un proceso electoral. Con lo cual estamos ante una situación bastante bizarra que nos van a ayudar a tratar de dilucidar nuestros invitados de hoy, perspectivas desde la academia, los colegios de abogados y las organizaciones de la sociedad civil. Mándenos sus comentarios, sus puntos de vista para poder
subirlos y debatirlos acá en la mesa. Y comienzo por presentarlos. Me da mucho gusto que esté con nosotros Susana Camacho. Susana Camacho es de México Evalúa. Susana, mucho gusto, como siempre, que nos acompañes. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y a quienes nos ven en redes sociales. Ricardo Mendoza. Ricardo es coordinador del Ilustre Colegio de Abogados. Mi querido Ricardo, un placer, como siempre, tenerte por acá. Muchas gracias, Pepe. Igualmente, y saludos también a Susana y a Ernesto. Digo, no, ya nos dijiste que vamos a ayudarte a dilucidar. No sé si yo ya estoy seguro de lo que estoy dilucidando, pero vamos a hacer un esfuerzo. Pues yo estoy seguro que el esfuerzo va a ser fructífero, Ernesto, porque Ernesto ha sido un gran estudioso de este proceso. Ernesto Peralta, de la organización Borde Político. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches y esperemos dilucidarlo. A ver, Susana, vamos a arrancar. La madeja está muy amplia. Hay muchos puntos, pero si quieres vamos a empezar por lo concreto, por lo más concreto del punto, que es, ya fueron enviadas el lunes pasado parte de las leyes secundarias para poder operar y llevar a la práctica esta reforma con cambios a la ley electoral, dado que la votación, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular no está considerado dentro de ningún cuerpo normativo, y mucho menos el electoral, que está hasta ahora restringido al tema de la lucha por el poder y la distribución del mismo en los partidos. Pero hay que recordar, Susana, que la Constitución es muy clara: no se pueden hacer cambios a la Constitución ni a las leyes cuando hay un proceso electoral, al menos durante 3 meses antes de que se celebre. Entonces, pues el 16 hay convocatoria, ya hay leyes secundarias en el Congreso, pero también la necesidad de cambiar la propia reforma con otra reforma, porque hay contradicciones plausibles. Ya ni siquiera he entrado todavía a la Corte, sino, digamos, estoy solamente en la parte de hechos fácticos. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde estamos? Pues mira, la verdad es que yo tampoco sería tan optimista en el sentido de lograr dilucidar lo que está pasando. Tenemos un panorama sumamente complejo que día a día va cambiando, porque justamente la reforma, como fue planteada desde el gobierno anterior, tenía muchas lagunas, muchos problemas técnicos para poder operar. Entonces, la realidad es que todas estas decisiones que se están dando de manera continua de si se manda otra reforma constitucional, porque hay cambios evidentes que se tienen que hacer, pero cómo operar o cómo están haciendo que el INE, el Consejo de la Judicatura Federal, que participan en este proceso para la elección de los cargos de jueces y magistrados, pues tengan que apurar y resolver prácticamente sin base legal cómo se daría este proceso de elección. También es muy complicado, y no olvidar que también sobre la mesa está todos estos recursos que han interpuesto jueces de distrito para poder tener el amparo de la justicia federal en contra de la reforma, más las consultas, ¿no? Que esto es otro mecanismo que han activado los jueces y que los ministros ya le dieron entrada. Y pues ahora también tenemos esta controversia de Guanajuato que mencionabas. Entonces, la realidad es que creo que sí estamos entrando a una crisis constitucional, ¿no? Y entramos en una crisis desde hace un buen rato, en el sentido de que había disposiciones de jueces que ordenaban entrar a estudiar o parar el proceso de reforma, y no se ha hecho, ¿no? Entonces, solo el hecho de no acatar las sentencias de jueces federales, pues ya nos mete en un gran problema, porque eso evidencia que
lo que está sucediendo en el Congreso, lo que está mandando el Ejecutivo, no está atendiendo pues a las reglas que ya estaban pactadas en la propia Constitución. Entonces, la realidad es que estamos en una situación muy compleja donde hay muchos elementos que se tienen que dilucidar y que están interactuando entre ellos, y que lo que es evidente es que hay una prisa que le corre al actual gobierno también para sacar esto sí o sí, ¿no? Desde los estudios que habíamos hecho desde sociedad civil decíamos, bueno, pues tal vez empezar con un piloto, a lo mejor el piloto puede ser la elección de ministros, pero para darnos más tiempo para poder organizar todo este proceso, y la realidad es que no ha habido espacios para poder frenar lo que implica la elección de cuando menos la mitad del Poder Judicial Federal, ¿no? Y que eso se tiene que dar ya, ¿no? En el próximo año, y los tiempos legales, constitucionales, la verdad es que no están dando, y les está dando igual que se cumplan o no. Una situación compleja, una situación que cambia todos los días, Ernesto, y yo no sé si tú seas futbolero, pero yo de repente cuando reviso las noticias al respecto del día, me he sentido como cuando hay una melee en el área, ¿no? Se meten todos a tratar de quitarse el balón, entonces tienes metido ahí al Ejecutivo, al Senado, a los diputados, al gobierno de Guanajuato, a los abogados, a los colegios de abogados, a el Poder Judicial, a la Corte, a jueces, a magistrados, en fin, todos tratando de sacar del área el balón, pero en la área, digamos, en la área de definición, muy cerca de meter gol, porque el 16 sale la convocatoria. No sé, no sé cómo describir la situación actual. Creo que traes apagado tu micrófono. Sí, perdón, justo podría ser como una cancha llena de personas que están aparentemente jugando un partido con aparentemente unas reglas establecidas, solamente que el árbitro va cambiando las reglas conforme va procediendo el juego, ¿no? Y además no todas las personas que pueden meter goles o el delantero principal, de hecho, ni siquiera parece estar en la cancha, ¿no? O sea, entonces es un partido de fútbol pues bastante subgéneris, ¿no? O sea, porque se dice, bueno, no ha habido espacios para escuchar o para que se escuche a todas las partes, y creo que sí los ha habido. Se hicieron una ronda de parlamentos abiertos cuando la primera iniciativa en febrero, otra ronda de parlamentos abiertos para la dictaminación. Es más, durante este proceso, ahora ya con la nueva presidenta, ha habido decenas de espacios y mesas por aquí, mesas por allá, para trabajar en opciones que pudieran hacer, digamos, fácil de implementar, no solamente prácticamente, sino jurídicamente, ¿no? Y democráticamente esta reforma. Ahora, me parece que todas esas opciones ya se han puesto sobre la mesa, y todas esas opciones que han existido han sido ignoradas, ¿no? Y literal, pues no veo una reforma que realmente esté dando tumbos. Yo creo que veo una reforma que va derecho y no se quita, ¿no? Y eso es lo que han dicho todas las personas que verdaderamente parecen tener la decisión, ¿no? O sea, sabemos que es una reforma legislativa y por lo tanto la última palabra la tendría que tener el Poder Legislativo, pero vemos a un Poder Ejecutivo legislando en el primer día, ¿no? O sea, y también pienso que no es necesariamente un espacio desconocido. Yo pienso que es de hecho un espacio muy conocido, ¿no? Esto en donde los poderes populares empiezan a dilapidar al poder que por naturaleza es impopular, como el judicial, porque hacer justicia nunca es una cuestión de popularidad, ¿no? O sea, entonces, pues logran dilapidarlo, ¿no? O sea, finalmente. Creo que hay una decena de democracias fallidas en América Latina que nos pueden, digamos, referir a esto, y quisiéramos no estar ahí. La presidenta
constantemente para dar certidumbre a los inversionistas ha dicho una y otra vez, adentro, afuera y en cada foro, no, esto sí va a funcionar, se va a mitigar, se va a lograr mejorar y no se preocupen, no va a haber mucho cambio. Bueno, el hecho es que el próximo sábado corren a la mitad de las personas juzgadoras por una tómbola. O sea, es así, los juegos del hambre, digámoslo así, se abren los juegos del hambre y eso es en donde estamos. Entonces no es una cancha de fútbol, son los juegos del hambre. Eso es lo que yo diría. Ricardo, los abogados han estado muy enojados con esta reforma desde un principio y uno de los puntos que han más, alertado es, lo decía Susana hace un momento, el tema de la crisis constitucional. A ver, yo entiendo que la crisis constitucional se produce si hay, en todo caso, un desacato. El problema es que incluso en el caso de un desacato, pues no tiene la Corte capacidad de poder concretarlo o sancionarlo o obligar a los poderes, porque, pues, ¿cómo podría obligar? Al Congreso, pues no tiene fuerza pública, lo tiene el gobierno. O con sanciones económicas, pues lo tendría que hacer Hacienda y pertenece también al Ejecutivo. Entonces, el tema de la crisis constitucional o el desacato, pues no sé dónde pueda quedar una norma o una situación que no es sancionable o que no va, o que para sancionar necesitaría tener el apoyo del sancionado. Por supuesto. Mira, tienes toda la razón. Yo no sujetaría la calificación de crisis constitucional a que no se ejecute una eventual resolución de la Corte. Yo creo que Susana lo anticipaba hace un momento. Creo que desde el momento en el que el Congreso violó las suspensiones concedidas por jueces federales competentes para otorgarlas, estamos abiertamente en una crisis constitucional y yo lo llevaría incluso quizá hace meses cuando había una pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuando la ministra Piña decidió no ponerse de pie en aquel informe presidencial. Creo que eso ya daba de alguna manera señales de que estábamos en una crisis constitucional incipiente o iniciada, ¿no? Fíjate, ahorita que decías que los abogados hemos estado muy metidos en este tema y muy enojados, yo creo que se nos ha tachado también como a los jueces de elitistas, de quizá sabiondos, de que creemos que el derecho solo es nuestro, pero también creo que hay un falso debate en el discurso, digamos, público, en la arena pública, entre aquellas personas que realmente compraron el discurso oficialista de que esta reforma es una reforma democrática y que además va a tener efectos democráticos y nos va a hacer un país completamente democráticos, contra la discusión real, que es, bueno, realmente, a pesar de que la reforma haya tenido un origen democrático por haber tenido mayoría en el Congreso o supermayoría y haber pasado la reforma constitucional asumiendo y suponiendo sin conceder que no hubiera vicios en el procedimiento legislativo. Pero aún así, esta reforma creo que pierde un poco digamos, en la arena pública se ha perdido el debate en torno al verdadero problema y el verdadero problema, que es un problema del cual va a tener que conocer la Suprema Corte de Justicia en los próximos días, consiste en determinar si realmente todo lo que está contenido en una Constitución, entendiendo la Constitución como un pacto fundamental, como una norma jurídica fundamental y suprema, si todo está sujeto a la voluntad del pueblo, ¿no? Esa es la discusión y hacia allá me gustaría llevar esta primera participación que va a tener que asumir la Suprema Corte de Justicia en los próximos días y que tiene que ver incluso con un tema de teoría del Estado y de teoría del derecho. Y la discusión es si hay o no cláusulas pétreas, si hay un núcleo intangible, esencial, que algunos autores llaman incluso coto vedado. Y digamos, si la discusión la llevamos ahí, podemos entender realmente que el problema no es el origen de la reforma. O sea, no creo que se esté cuestionando que Morena tenga supermayoría en el Congreso. Hay gente que lo está cuestionando, pero lo que me refiero es cuando discutimos de la democracia en mexicana y a la luz de esta reforma, no nos referimos a eso, al proceso en cómo se llegó a pasar esta reforma, sino a que la Constitución tenga o no estas cláusulas pétreas. Y vamos a poner un ejemplo que yo lo he puesto muchas veces y a veces la gente cree que uno está radicalizando
pero la realidad es que la Segunda Guerra Mundial, si algo nos enseñó, es que hay cosas que no deben estar sujetas al escrutinio democrático ni a la tiranía de las mayorías. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Si mañana a la presidenta se le ocurre que, no sé, van a asesinar a todos los abogados de raza, no sé, africana o lo que a ustedes se les ocurra, pues uno quisiera pensar que uno de los aprendizajes históricos, políticos que nos dejó la Segunda Guerra Mundial es que es evidente que eso es contrario a derechos fundamentales de las personas y que hay cosas como esa que no deberían estar sujetas a una votación. Llevado el ejemplo al caso concreto, el problema es, ese coto vedado, ese núcleo intangible contiene el principio de división de poderes, porque si es así, si está ahí, en ese núcleo, parece que eso no puede estar sujeto a discusión ni a discreción de la mayoría que actualmente, indiscutiblemente, al menos en urnas, tuvo Morena, ¿no? Entonces, me parece que hay que aterrizar la discusión y distinguirla, porque, insisto, esta discusión es la que realmente va a tener la Suprema Corte en los próximos días, y luego tendremos el problema de la ejecución, porque como bien señalas, los poderes fácticos no los tiene la Suprema Corte de Justicia en este momento. El otro día discutía justo con un amigo eso, o sea, no es como que la Suprema Corte tiene un ejército de su lado para hacer que se cumplan sus decisiones. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, de cualquier titular de un órgano judicial, van a ser eficaces en tanto partamos de la premisa de que hay un verdadero Estado de Derecho y en ese sentido la voluntad del Poder Ejecutivo de acatarlas. Si no tenemos eso, verdaderamente estamos en una crisis constitucional y creo que podemos decir también con toda certeza que el Poder Judicial pues fue cooptado. Gracias, Elena Ramos, gracias por tu comentario, los otros que nos han llegado. Bueno, sin duda, Susana, los próximos días un actor central va a ser la Suprema Corte. El fin de semana nos fuimos sabiendo que habían admitido analizar si tenían facultades de meterse a revisar la reforma. Digamos, un pronunciamiento bastante tímido, con mucho cuidado, a ver si ellos asimismo encontraban que tenían esas facultades. Pero me parece que después de que el gobernador de Guanajuato, a pocos días de dejar el poder, se despide mandándoles una controversia, ya no van a necesitar andarse por las ramas y van a tener que entrar al fondo del asunto. Y en ese sentido, pues sí, lo que comentaba Ricardo, van a tener que pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de esta reforma. Y sobre todo, creo que, digo, abonando a lo que comenta Ricardo, y como mucho más grave para la vida cotidiana de las personas, no es solo que esta reforma trastoca la división de poderes y en ese sentido también nuestro sistema democrático, sino el derecho a que protejan nuestros derechos, ¿no? O sea, como ciudadanos tenemos derecho a podernos amparar, por ejemplo, o acudir a un juez cuando hay algún abuso de autoridad. Y de alguna manera, con esta forma que se está proponiendo de elección de jueces, sí queda con muy poca certidumbre la posibilidad de contar con jueces que de manera objetiva, independiente al gobierno que los propone, pues se puedan resolver estas controversias a las que está obligado el Poder Judicial, ¿no? Creo que la pregunta de inicio, y pues ahora sí que de repente nos subimos al tren y nos metemos en todos estos problemas constitucionales y de muchos actores, pero creo que siempre vale la pena recalcar que el principal papel del Poder Judicial gira en torno a dos temas, ¿no? Una, la misión de resolver los conflictos entre personas y la otra, proteger nuestros derechos como ciudadanos frente a las autoridades. Y si tenemos una autoridad que designa de manera pues con pocos antecedentes de la calidad académica, ética de las personas, pues nos deja en una incertidumbre
de que nuestros derechos van a estar siendo protegidos, también cuando atenta contra ellos la propia autoridad, ¿no? En este sentido, creo que sí es como muy, muy importante no perder esa visión, porque creo que uno pues de los temas que va a tener que abordar el Poder Judicial Federal, en particular la Suprema Corte, a partir de la controversia, de las consultas, de la atracción de los amparos que tienen este tema, es el derecho a contar con un Poder Judicial independiente e imparcial, ¿no? Entonces creo que esa es una línea bien importante que se tendría que abordar en próximos días por la Suprema Corte, y nada más abonar que también a esta serie de actores están actores internacionales. En próximos días también va a haber una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Noviembre. Donde pues tanto las personas que están solicitando esta audiencia como las autoridades mexicanas tendrán que explicar qué es lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, en términos de tratados internacionales también entra este factor de discusión. A ver, sin duda esto no cabe duda. Desde el otro lado, el argumento es, a ver, hay un sistema en el que algunas instituciones fundamentales que afectan la vida de todos los ciudadanos no tienen suficiente representatividad y toman o pueden tomar decisiones contra las mayorías. Léase el Fondo Monetario Internacional, nadie los elige. Léase organizaciones autónomas que tampoco son elegidas y pueden tomar decisiones que repercutan en la vida de todos. Piénsate, por ejemplo, el IFT, sobre el tema de regulación de mercados en telecomunicaciones, y por supuesto, uno de los emblemas de esta teoría, pues son las cortes que pueden tomar decisiones contra la voluntad ciudadana. Nadie puede, creo que, regatearle a Morena el haber hecho una campaña en plan C muy clara de para qué estaba pidiendo el voto. Dijo, vamos a pedir el voto porque queremos hacer esta batería de reformas. Y la gente se los dio. Y eso es justamente sobre lo que la presidenta Sheinbaum está montada para sacarlo, como ustedes han dicho, ahí sí, como viento y marea. Creo que lo traes apagado, no estoy escuchando. Sí, definitivamente creo que el tren va a toda prisa y como bien lo apuntaban, no es una competencia igual, ¿no? Es como un tren que va a atropellar una bicicleta, justo porque la Suprema Corte en realidad no tiene ningún tipo de mecanismo para forzar a los otros poderes a acatar sus resoluciones, ¿no? Entonces, ya se ve que los tribunales federales no fueron suficientes como para digamos, establecer estas suspensiones y que fueran acatadas por ya varias autoridades. Entonces, definitivamente ya estamos en esa crisis constitucional porque ya se dejó de acatar las decisiones de un poder y porque hay dos poderes que definitivamente van a cambiar la naturaleza y la esencia de otro poder, ¿no? O sea, que justamente fue concebido por el constituyente original como un poder que no era de elección popular. Y no era de elección popular justo porque juzgar no es la popularidad, no es la naturaleza de una persona juzgadora, ¿no? O sea, entonces creo que deberíamos un poco recobrar esa idea y pensar que también debería de haber, o hay, digamos, intrínsecamente en la Constitución, una vara muy alta cuando uno cambia la naturaleza fundacional del Estado mexicano y para esto es necesario no el constituyente permanente, sino hacer un constituyente extraordinario, ¿no? O sea, entonces también podríamos plantearlo desde ese lugar. O sea, ahora, no hay las condiciones ni para una cosa ni para otra. Perdón que te interrumpa porque eso me parece muy interesante.
muy interesante. Los legisladores todos los días nos dicen, somos el poder reformador, somos el poder constituyente permanente. Tú dices, para hacer un cambio de la naturaleza de alguno de los poderes, tendría que haber, pues ahora sí que un constituyente como el 17 prácticamente. Exactamente, o sea, creo que debería de replantearse el principio de división de poderes, por ejemplo. Esto definitivamente atenta contra él, ¿no? O sea, tenemos al Poder Ejecutivo y al Legislativo designando, participando en la designación y luego al INE participando en la elección de las personas juzgadoras, ¿no? Y en determinar, digamos, el reglamento como para elegirlas. O sea, en realidad, esta autonomía del Poder Judicial para designar a las personas juzgadoras, pues está rota, ¿no? O sea, estaba rota desde un inicio, no es que el dedazo presidencial validado por el Senado fuera tampoco lo idóneo, nunca lo fue. Yo pienso que la mayoría de las organizaciones de sociedad civil siempre estuvimos muy en contra de los procesos de designación de la Suprema Corte, de los tribunales, pero de otras muchas instituciones que siempre han sido procesos sumamente parciales, ¿no? Y politizados en el fondo, y son estas cúpulas elegidas por dedazo las que a su vez tomaban las decisiones de cómo se seleccionaban al resto de las personas juzgadoras. Entonces nunca hemos estado en un buen lugar, digamos, para seleccionar a las personas juzgadoras. Ahora estaremos en uno, pues más o menos igual, pero revuelto, pero más caro, ¿no? O sea, lo mismo, pero más caro, ¿no? O sea, básicamente los grandes poderes son los que eligen qué es lo que las personas de a pie vamos a poder seleccionar en una elección que ya va a venir bastante filtrada, hasta filtrada por una tómbola al azar. O sea, vamos a tener como un proceso bastante barroco, otro de estos grandes procesos barrocos que llevamos a la Constitución. Van a revisar las cartas de los vecinos, van a revisar tu tira de materias de la facultad de Derecho, van a revisar unos documentos que la verdad no te dejan evaluar ninguna característica profesional de una persona, porque eso es lo que están en los requisitos de elegibilidad, y en base a eso, pues van a seleccionar a un grupo, luego los metemos, luego los poderes los reducen, luego lo metemos en una tómbola, luego lo mandamos a elección popular, pero aunque los jueces federales tácticamente nos sirven a todo el pueblo mexicano, pues vamos a seleccionarlos por distritos, entonces vamos a partirlos, entonces va a ser como una otra tómbola de qué juzgador te toca juzgar, te toca elegir. Entonces en realidad es un proceso sumamente barroco. Me parece que no cambia en esencia el problema de intervención de los otros poderes en la autonomía y en la independencia del Poder Judicial, y no deja de minar la imparcialidad de las personas juzgadoras, que nunca ha sido óptima, y se me antoja que concursando en campañas políticas, pues vamos a perder las pocas capacidades profesionales que sí se habían venido generando en la escuela de formación judicial, ¿no? Entonces, me parece que sí plantea más problemas que soluciones. Gracias, Fabiola Estrada. Y en medio de esta situación un poco caótica, Ricardo, justo uno de los reconocidos actores más marrulleros y más broncudos de la escena política mexicana en los últimos tiempos, sale y logra lo que no habíamos visto en meses o años. El presidente del Senado, Noroña, que hoy recibe a la ministra Piña, se sienta en privado a platicar con ella, y luego, cuando termina la reunión, le sube unas fotos en las que están ambos a risa partida, diciendo, parece que está cambiando la actitud de la relación entre los dos poderes, y además declara que sí hay un acuerdo, y el acuerdo al que llegaron es que, a pesar de el tiempo nublado y los choques de trenes entre los dos poderes, convinieron en mantener hasta el último momento el diálogo para buscar coincidencias. ¿Te parece que esto esté abriendo un nuevo panorama? Mira, es una gran pregunta y es un gran tema. Híjole, retomando un poco con lo que abríamos la conversación y antes de responder tu pregunta, yo creo que estamos recibiendo
muchas señales que para mí son bastante confusas, porque entre muchas otras, por un lado, tienes a Claudia dando mensajes bastante contundentes acerca de que la reforma judicial va, y va como venía planeada desde el presidente anterior, y va como está plasmada en la Constitución. Luego tienes a Monreal saliendo a decir que la reforma pues no es perfecta y necesita cambios, cosa que nunca había salido nadie a decir públicamente, al menos nadie representante del régimen, y que coincido con Susana, yo no sería demasiado optimista al respecto. Y luego tienes esta junta, esta reunión extrañísima y que creo que nadie, absolutamente nadie esperaba, justamente con un personaje como Fernández Noroña, que, y lo digo, o sea, con todo respeto, no tengo idea de cómo llegó ahí, no sé cómo llegó a la posición en la que actualmente ocupa, pero que definitivamente es sumamente relevante porque es de los máximos representantes de uno de los tres poderes, ¿no? A mí me parece, y voy a voy a tratar de ser muy objetivo, que es absolutamente irrelevante que la ministra Piña se junte hoy con las circunstancias actuales a platicar con el presidente del Senado, y voy a ir un poquito más allá. A mí me parece, y esta es a lo mejor una opinión impopular, yo he sido muy crítico de la actitud que tomó la ministra Piña desde el inicio de esta problemática, porque parece que la Corte, en primer lugar, se aisló de las demandas de los funcionarios judiciales de todos los circuitos, incluso del primero. Tenemos una Corte que salió o que paró labores un par de días antes de que se aprobara la reforma. Tenemos una ministra Piña que, como les decía hace rato, no se puso de pie en el informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador cuando todavía era presidente, pero que después nunca se acercó a negociar con los otros poderes, principalmente con el Ejecutivo. O sea, tenemos una ministra Piña que en el afán de tomar su papel de jueza constitucional en una época de crisis constitucionales, trató de en todo momento no salir de su cubículo, no hacer política, hasta que era demasiado tarde. Y a mí me parece francamente que una reunión hoy entre la todavía presidenta de la Suprema Corte, que pues no tengo idea en días de cuánto tiempo le quede como presidenta, pero definitivamente va de salida, ¿no? Una reunión hoy con el presidente del Senado, la verdad es que me parece completamente estéril, y a ver, tú lo decías, o sea, hasta el último momento va a permanecer el diálogo, sí, pero ese diálogo va a ser completamente estéril, o sea, no va a dar pie, desde mi punto de vista, a que se eche para atrás esta reforma constitucional, que si escuchamos lo que dice la presidenta, va con todas las letras plasmadas en el texto constitucional. Entonces, creo que son señales que cuesta trabajo leer desde el punto de vista político, y si nos atenemos solamente al plano jurídico, lo que tenemos es una iniciativa de reforma a la ley electoral que realmente, y ojo, esa legislación no era necesaria para implementar la reforma. En el plano electoral era una reforma que, con la propia entrada en vigor de la reforma constitucional, te daba pie a implementar. Y eso llama mucho la atención, porque insisto, no era necesario la legislación secundaria en materia electoral para que se activara el proceso de elecciones. Entonces, llama poderosamente la atención cuál fue la intención de publicar esta ley secundaria en este momento, en donde además se hace alusión expresa a la convocatoria del Senado que viene en los próximos días, y uno pensaría, bueno, a lo mejor pues se hizo de alguna manera para contener las intenciones que pudiera haber de meterle mano a la convocatoria, o quizá lo que quisieron fue pues repetir lo que dice la Constitución. O sea, me parece que al menos yo, y no sé, Susana o Ernesto, o tú mismo, Pepe, si ustedes esperaban la publicación de esta legislación, de esta reforma a la legislación electoral, que me parece, insisto, al menos jurídicamente era en este momento innecesaria. No, sin duda, Susana, voy contigo. Hay muchas señales cruzadas, pero retomo y pongo sobre la mesa lo que acaba de preguntar Ricardo. Para ti también fue una sorpresa que la presidenta presentara y enviara al Congreso las reformas electorales para poder operar la elección de magistrados antes de conocer, incluso de tener la convocatoria, porque a ver, hasta donde entiendo, las leyes secundarias pueden estar hasta diciembre, o es este apercibimiento de que tenían que estar las leyes
un mes antes al menos de que saliera la convocatoria. Pues creo que está obedeciendo a guardar las formas, ¿no? O sea, de alguna manera lo que se observa en el plano legal, jurídico, es tratar de tener el proceso más o menos limpio para que pues después no haya reclamos muy graves. En realidad creo que los reclamos ya los tenemos encima. Este tema de los 90 días para hacer reformas, pues ya está más que quemado el tiempo. Entonces, en realidad, o sea, quisiera explicarme la prisa y creo que en el fondo lo que estamos viendo es que lo más fácil es reformar la ley, ¿no? Creo que el gran reto va a ser, como lo mencionaba hace rato Ernesto, la operación de echar a andar unas elecciones de calidad, ¿no? Porque también tuvimos por ahí a la presidenta del INE en estas conversaciones que se tuvieron en la Cámara de Diputados, y era, o sea, creo que ella lo dejó bastante claro en el sentido de que se tenían que cumplir como con muchas condiciones y responder muchas preguntas para poder tener un proceso electoral de calidad, cosa que me parece que no se va a dar, ¿no? O sea, la capacidad de organizar una elección de este tamaño en muy poco tiempo, me parece que pues no se va a lograr. Y por la otra, el otro presupuesto que es pues tener recursos para organizar, creo que tampoco está tan claro de dónde va a venir ese dinero y lo costoso que va a ser este proceso de elegir cuando menos a la mitad de los jueces federales de este país. Entonces, sacar leyes, sacar reformas constitucionales, ya vimos que es lo más fácil, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que están siendo muy pragmáticos, o lo más pragmáticos posibles, con la más o menos limpieza legal y constitucional, de apariencia constitucional que se pueda lograr, pero el verdadero problema va a ser la operación y la calidad de esos procesos electorales. Cuidar las formas, dice Susana, Ernesto, y yo te diría, a ver, cuidar las formas después de que estamos viviendo una discusión en la que unos y otros acusan de golpe de golpe de Estado, unos para decir lo que quieren es tumbar la reforma como un golpe, y otros para decir que justo la reforma lo que pretende es dar un golpe de Estado para acabar con la división de poderes y tomar el control del Poder Judicial. Cuidar las formas, pero pues estamos en vísperas de conocer si existe o si la revisión del Poder Judicial, de la Corte, de la constitucionalidad de la reforma derive en un fallo suspensorio y la posibilidad de que sea respondido con un desacato. Entonces, no acabo de ver, digamos, el cuidado que se está llevando a este proceso. Sí, yo pienso que de hecho no hay cuidado alguno, ¿no? O sea, no hay un panorama nuevo, no se están abriendo áreas de oportunidad. Ha sido aparentado a lo largo de todo este proceso, se ha guardado la apariencia de abrir una mesa por aquí, parlamento abierto por allá. La verdad es que oídos sordos es lo único que hemos encontrado a lo largo de este año. La verdad es que no se ha cambiado una coma, y cuando se ha cambiado es para peor, ¿no? O sea, en la iniciativa original al menos no teníamos 8 y 9 de promedio en la Constitución, ¿no? No teníamos cartas de los vecinos, no teníamos cosas, o sea, se fue poniendo cada vez como, ya no digamos peor, sino como se fue poniendo más triste, como más ridículo, pues, el texto, ¿no? O sea, también empezaron a haber muchos pegotes que terminó siendo una especie de collage de reforma,
Y además ahorita es coronada con una, yo pienso también innecesaria. Tenían tiempo para discutirla y discutirla de manera abierta. Tenían tiempo para discutirla en el Parlamento, ¿no? No ser impuesta desde el Ejecutivo. No ser enviada por la presidenta cuando todavía no tiene la facultad de enviarla, ¿no? Porque todavía no es el momento de enviar iniciativas preferentes. No, pues entonces la terminó inscribiendo Noroña. O sea, no es de la presidenta. La presidenta la firmó. No sé por qué, yo creo que porque le gusta firmar sus cartas, pero literal es en realidad propuesta por Noroña, ¿no? O sea, por el presidente del Senado, que pues nos deja mucho que desear su autonomía como poder, ¿no? O sea, ¿no? Literal hizo lo que le ordenaron 5 minutos después, ¿no? O sea, no puede ser un proceso realmente más desasiado, ¿no? O sea, que va para peor, o sea, esta reforma de esta iniciativa que acaban de proponer es mucho peor que la constitucional, es incluso inconstitucional, para dejarlo claro. La Constitución dice que habrá que el Senado será el que hará la convocatoria, una convocatoria. Y una convocatoria aquí en China tiene las bases desde el principio al fin y la Constitución dice eso, tendrá todas las etapas del proceso y plazos improrrogables. No, pues entonces en la legislación secundaria sacamos que el Senado va a emitir una convocatoria general para que cada poder emita una convocatoria particular y no queda claro si va a ser una convocatoria por cargo o va a ser, o cada poder puede hacer una convocatoria por cargo o una convocatoria genérica. Entonces, puedes terminar siendo ministro de la Corte o en la tómbola o puedes terminar siendo un juez de distrito. No sé, o sea, no queda claro nada. Es una reforma a la legislación secundaria pues hecha a toda prisa, ¿no? Y muy mal hecha, ¿no? O sea, con errores, por ejemplo, el inciso H debería de haber sido el G, no sé, pero pues, o sea, cosas así como de forma, fondo, de todo tipo de detalle, ¿no? O sea, luego plantea unos plazos, pues terribles, ¿no? O sea, porque de por sí hay muy poco tiempo para evaluar a las personas aspirantes y no sé, uno le pregunta al foro jurídico, ¿quién quiere ser juez de la Suprema Corte? No sé cuánta gente quiera ser juez de la Suprema Corte, pero parece que sería suficiente como para trabajar mucho en estos procesos de evaluación. Y los procesos de evaluación en realidad, así como lo plantearon en los transitorios de esta reforma electoral, pues me parece como, bueno, de esta iniciativa de reforma electoral, pues me parece que es acotadísimo. O sea, van a tener literal los comités de evaluación, van a tener tiempo para hacer una convocatoria después, luego para evaluar quedan como 1 mes y medio, pero cae también a la mitad, diciembre, Año Nuevo, Navidad, ahí van a estar sacando sus resultados de evaluación, luego no queda claro cómo lo aprobará o no el Congreso, luego no queda claro si van a elegir a los mejores o a quien quiera el Congreso entre los evaluados, no queda claro si va a reducirse la lista de personas aspirantes o le pasan toda la lista evaluada. O sea, justamente no da certidumbre, ¿no? O sea, me parece todavía más pobre que la reforma constitucional en esto de la certidumbre y con estas piezas en la mesa, pues el proceso electoral inició, así como lo dicen los transitorios de la reforma, al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del decreto. O sea, ya estamos en proceso electoral, no necesitamos ni siquiera esperar a la convocatoria y estamos publicando una legislación electoral en pleno proceso electoral, esperando que el INE la cumpla. O sea, ya de por sí la Constitución estaba planteando algo inconstitucional. O sea, no sé cómo no revisar la constitucionalidad de esa reforma si es en sí misma contradictoria, ¿no? O sea, yo pensaría que si la Constitución no debe ser interpretada y como dice la reforma, debemos de leerla de manera literal, cosa que no existe, cada quien tiene una interpretación literal de cualquier tipo de texto y es siempre personal, o sea, me parece que tenemos que dejar que la Corte haga esta interpretación y si los poderes ejecutivo y legislativo no van a hacerle caso, como ya dijeron en ambos casos, los presidentes de estos, bueno, los dirigentes de estos poderes, pues entonces ya me parece que queda muy claro el escenario. Va a haber un choque de poderes, va a haber una toma del poder, las personas juzgadoras que se van a quedar sin empleo
de un momento a otro por una tómbola muy cruel, pues van a poder reclamar sus derechos laborales, van a estar en todo su derecho de reclamar sus derechos laborales, pues va a haber paro, alguien va a tener que quitar el paro algún día o va a dejar de funcionar de un momento a otro todo el Poder Judicial Federal con las implicaciones que eso va a tener. O sea, no hay un final feliz en esta historia porque nadie lo está queriendo escribir. Han tenido todas las propuestas sobre la mesa, todas las oportunidades, todas las personas hemos estado ahí diciéndoles, por favor, mira, si le mueves aquí y acá, en una de esas se puede implementar. Esto no se puede implementar a menos de que se implemente muy mal. Y eso es lo único que veo suceder porque todos los actores van hacia ese lugar. Pues a mí ya se me fue el tiempo volando. La verdad es que esta charla fue muy, muy ágil, Ricardo, y voy cerrando. Y te diría, y a todo lo que acaba de decir Ernesto, agrégale que justamente para poder llevar a cabo este proceso, ya no me estoy refiriendo a la revisión constitucional, al proceso mismo de elección, pues te necesitarían tener información que solo se puede dar si hacen la reforma con el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha negado a dar información, por ejemplo, sobre la lista de plazas y vacantes, con lo cual la convocatoria, pues quizá, pues no sé, tengan que ser elaborada bajando la lista de Internet, la lista de plazas de Internet, pero ahí no sé si se establezca, pues cuáles son los magistrados que han sido ratificados, que constitucionalmente son inamovibles, y pues cuáles y cuántos. Entonces, es un poco como navegar a ciegas en este proceso. Sí, sí, no, totalmente. Y yo sé que nos quedan un par de minutos. Quizá yo me gustaría aprovecharlos, Pepe, para hacer un punto que creo que es bien importante. Este discurso de que esta reforma va a acabar con la corrupción en el Poder Judicial es completamente falso. O sea, no hay de ninguna manera, por las vueltas que le des, desde ningún punto de vista, no hay una sola razón realista por la cual podamos pensar que con esta reforma, que no es una reforma judicial, y hay que decirlo con toda claridad, es una reforma del mecanismo de selección de personas juzgadoras, esto no va a mejorar las cosas automáticamente porque estructuralmente no se movió nada, ¿no? Entonces, si la queja es que había grupos de poder que tenían el control sobre el Poder Judicial y había amiguismos y compañerismos, los va a seguir habiendo, pero van a cambiar de manos, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a la audiencia es, no compremos este discurso de que se acaba la corrupción en el Poder Judicial con esta reforma. Creo que por todos los problemas que acaba de mencionar Ernesto, que no son los únicos, hay muchísimos, por la sola implementación, eso le va a perjudicar en el corto y en el mediano plazo al Poder Judicial y a la impartición de justicia. Y eventualmente, quizá hay gente que todavía a estas alturas piensa que tú vas a poder elegir a tus jueces. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto porque va a haber una preselección de jueces y vas a poder escoger entre 3 personas que ya fueron preseleccionadas, de tal suerte que uno podría pensar que hay un escenario que a mí me parece altamente probable, en donde al menos 2 de esas 3 personas pues tengan un perfil cargado políticamente al partido en el poder, y será completamente natural que eso pase, y por probabilidad y por estadística, pues probablemente muchos de esos jueces terminen siendo afines al poder. ¿Por qué? Porque el propio poder, como decía Ernesto, fue quienes los postularon, ¿no? Entonces, este discurso de que el Poder Judicial ahora va a ser democrático y de que realmente se acabó la corrupción, es completamente falso, ¿no? Hay que digamos, realmente tomarnos en serio esta reforma. Yo sé que a veces es difícil hablar de estos temas porque no necesariamente son los más divertidos, pero creo que hace muy bien que dejemos de hablar de esto solo entre abogados o personas de las ONGs que realmente pues, se han dedicado a esto toda su vida, y que saquemos la discusión al foro público, que hablemos con la gente que no necesariamente está interesada en situaciones ordinarias en estos temas, para quitarnos esta idea de que ya somos un país completamente democrático y la reforma judicial pues nos va a llevar casi al primer mundo, ¿no? Eso sería mi última participación y pues muchas gracias por el espacio, Pepe, y me dio mucho gusto platicar también con Susana y con Ernesto. Pues la verdad es que es cierto, si algo hay que rescatar de este proceso es que creo que nunca, o por lo menos en muchos años, no se había hablado tanto de justicia
en este país, ni siquiera cuando fue aquella reforma de la justicia adversarial, que fue un tema pues más de los doctos, de los académicos, de los conocedores. Y esta sí ha sido mucho más impactante y ha puesto sobre un primer plano un punto que parece ineludible, y es que claro que se necesita una reforma de justicia en un país que tiene el nivel de impunidad casi total como el que registramos nosotros. Y la discusión es, o era, cuál es la que se necesita. Y lamentablemente del Poder Judicial tampoco vino ninguna propuesta, o vino en el último minuto, casi en offside, para seguir con el argot futbolístico, y tuvo cero impacto, pues, por su presentación a destiempo. Yo les agradezco mucho, Ricardo Mendoza, coordinador de el ilustre Colegio de Abogados. Ernesto, como siempre, un placer. Me consta que le has chambeado este tema y hacer propuestas y tratar de meter escenarios y opciones. Y por supuesto, Susana, igualmente muy comprometida en este tema. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, casi en punto de las 7 de la tarde. Y mientras tanto, tengan una buena semana. Salimos por Wow TV, canal digital. Ahí puede checar el programa si no lo pudo ver en directo, junto con los programas que subimos por YouTube, Facebook y Twitter. Muchas gracias a Fernando Robles, el productor de este programa. Y nos vemos la semana, que le vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.